Bueno, hola, yo soy Zaira. Yo Andrés, Y Steven. y vamos a hacer un análisis de la estética de la arquitectura de Roberto Maciero. Entonces, bueno, para comenzar, como para englobar un poco el tema de la lectura y lo que pudimos como interpretar un poco de ellas, como la etimología de la palabra arquitectura puede trascender dependiendo de cómo se interprete en distintos contextos y cómo la etimología de la palabra puede llegar a interpretarse de distintas maneras, pero al final termina siendo como esa práctica o esa agrupación de conceptos que terminan estando dentro del mismo entorno de habitar, de técnica, de lo que hemos venido pues hablando durante todo el curso. Me parece importante acotar que en la etimología que pues nos cuentan en el texto, más allá de llegar al tema de la arquitectura, es como definir que el hombre es un constructor, o sea, construye pensamientos y razonamientos y lenguajes a partir como de su disciplina, que se va complementando con otro tipo de disciplinas nuevamente, pero que pues como que esa es la esencia que caracteriza al hombre para poder aportar a este tema de lo que acabas de mencionar, como el habitar, sea pues en un espacio o en cualquier otra cosa. Claro, incluso habla una parte de que construye y no solamente lo físico, ¿no? Sino también como lo esencial, el tema de lo que estabas hablando, que construye pensamientos, construye otras cosas que de pronto trascienden un poco más allá de lo material. Lo que está intangible, ¿no? Exacto, lo intangible. Y cómo pues está esto, lo que decíamos, trasciende a través de las diferentes etimologías, sean griegas, sean persas, nórdicas, europeas, nórdicas, pero que están enmarcadas en ese mismo como concepto o esa misma fase incluso de creación, de construcción, y cómo a partir de arquitectura se desprende arquitecto, y cómo esa palabra de arquitecto empieza a interpretarse también como el saber y no el hacer, porque Oikodomos, que era como se llamaba, constructor de casas. El constructor de casa, pero lo hacía más sabiendo cómo se hacía, o sea, el oficio de hacer, y el arquitecto era el oficio de saber cómo decirle al otro cómo hacerlo. Entonces era como termina siendo como el instrumento o la herramienta mediante el cual el arquitecto mostraba lo que él quería cómo construir, o sea, él lo pensaba y le transmitía a este constructor, y el constructor era el que ejecutaba. Es que, a ver, ahí creo que es importante diferenciar dos cosas. En la etimología de la palabra, ¿sí? En archi, perdonarán mi griego, no está muy bueno últimamente, entre archi y tectón, ¿cierto? Que viene de ahí. Entonces, archi, cuando ustedes piensan en archi, piensan como en mi archienemigo, que es mi máximo enemigo, ¿cierto? Entonces, archi vendría como de una superioridad, o viene de algo excelente. Y la composición con tectónica es de constructor. Entonces, la excelencia de hacer, si lo relacionamos a los saberes, es el que sabe hacer, el que sabe tejer, el que sabe, o el que quiere más bien, o el que tiene la forma de dominar la materia a su voluntad. Entonces, ahí hay una parte como muy mística, si le podemos decir. Una parte mística, hay una parte intangible importante, que es el de proyectar para materializar. Y la palabra creo que tiene, pues a pesar de que está en esta raíz griega, pero las similitudes con Persia, con pueblos bárbaros, con pueblos asiáticos, más hacia el oriente, pues creo que la lengua va mutando por ese recorrido geográfico, pero al final la esencia se mantiene, ¿no? Que es como, no es que nos vayamos a ensalzar por ser arquitectos, pero denota un estatus, ¿no? Sí, porque, o sea, una parte del texto lo delimitan como la lógica y la forma, ¿no? Como pues no es igual hacer, o sea, si tú haces un techo así, no solamente porque
El Lindo. constructor pensó, pues lo digo acotando el texto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se le ocurrió? No, ahí va una lógica que pues en este caso sería el tema del arqui que acabas de mencionar, que Ajá. plantea la lógica y el por qué puede funcionar en esa forma. Correcto. Es que ya como más avanzado en cuanto al texto, sí se entiende como una primera parte, entendiéndolo la etimología, ¿cierto? La descripción de la palabra y todas sus posibles variantes, y es más, también la asociación de la palabra domus, ¿no? Donde está domesticar, domicilio, todo lo que está relacionado al domus. También está lo relacionado a cúpula, como copa. Entonces no es solamente entender la palabra arquitectura, sino entender lo que está relacionado o lo que juega alrededor de la palabra arquitectura, ¿no? Que al fin sería el contenedor. Lo que lo contiene. Claro, exacto, lo que tiene. Pero también está como esa clasificación de dónde está ubicado arquitectura también respecto a lo que pues, realmente estamos estudiando en ese momento, que es la etimología griega, ¿no? Que cómo se ubica, como les expresé de lo dionisíaco y lo apolineo, ¿cierto? Lo que viene de Dionisio y lo que viene de Apolo. Entonces, Sí, como las dos caras. Sí, La sí. contraposición. Exacto, como en un equilibrio. Ujú. Pero sí sienten ustedes, y lo pregunto a manera que cada quien lo podrá identificar, si sienten que la arquitectura se ubica en la parte de lo de Apolo, que está con la pintura y la escultura, que es como lo mesurado, en contraposición a lo de Dionisio, que es el éxtasis y la algarabía. Pero la arquitectura no solamente puede expresar tranquilidad, también puede expresar otras cosas. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, claro. Es que es como un punto medio, ¿sabes? O sea, dependiendo obviamente lo que quiera también demostrar el autor, ¿no? Es subjetivo. Y exacto, y empieza como a jugar un papel en el que puede llegar a tomar partida por alguno de los dos bandos o puede quedarse muy neutro, ¿sí? ¿Muy tibia? Claro. ¿La arquitectura puede ser tibia? Pues claro, puede llegar a ser tibia, yo sí creo, ¿Y tú? No. ¿no? Aquí se pone interesante la cuestión, porque no, es que de eso se trata, ¿no? Roberto Maciero lo trae a cotación en que está ubicada dentro de las artes que son relacionadas a la mesura, la luz, la razón, el orden, o sea, todo muy tranquilo. Sí. ¿Por qué no estaría en lo dionisíaco, que es el caos, la confusión, la inestabilidad? Si también puede expresar eso, claro, a partir de cada quien, ¿no? Pero puede ser tibia, o sea, no debería tomar partido para cada quien. No, porque así, o sea, positivamente estás viendo hacia un costado. O sea, en los ejemplos que ponen es como la evolución se dio a partir de que, no sé, se genera tranquilidad en cierto caos, natural o innatural. Cuando dejó de ser nómada, no llegó el héroe de que vamos a transformar todo el entorno. Resultan siendo bandos diferentes, no jamás un punto medio, porque finalmente es como Es que yo, comparativo. ¿sabes yo cómo lo veo más como que la arquitectura puede llegar a ser o puede llegar a mutar, ¿sí? Pero estás yendo Claro. hacia un bando. Claro, pero el hecho de Está que tomando posición. claro, que pueda llegar a tomar una posición, pero el hecho de que tome alguna de las posiciones no significa que no pueda llegar a estar en un punto en el que pueda tener una doble función, o sea, que pueda entrar a generar, no sé, sentimientos muy caóticos o sentimientos muy pasivos, Uh-huh. ¿sí? No sé, digo, puede ser una escuela, un Ujú. colegio. En un colegio, en algunos casos tú dices como, en un salón de clases, ¿qué sucede? Cuando hay como el tema del debate, cuando está como todo el mundo hablando. Esto que estamos haciendo. Claro, no es tan pasivo, por decirlo así. En cambio, si estás en un examen, si estás en un punto, pues ya se empiezan a volver como un tema un poco más tranquilo, como más... Es que siento que puede ser una transición. Obviamente siempre va a llegar a tener uno de los dos puntos, pero siento que la arquitectura puede llegar a ser como tan mutable o tan adaptable que puede llegar a ser como intermedia, o puede llegar a ser arquitectura reciclable, por decirlo así. Pero igual tienes dos extremos, no estás en un bando medio. Que lo tomes quizás como una perspectiva media por las
digámosle, atmósferas que se generan en el objeto arquitectónico, no significa que sea intermedio, porque a la final del día, o sea, estamos en este salón que es para dar clases o puede ser para que tú te rías y te sientas más cómodo. O para que grabemos un video. O para que grabemos un video. Pero la finalidad de la arquitectura no es intermedia por sí. Quizás, obvio se puede llegar a dar otras convergencias de significados y cosas así desde el individuo, pero la arquitectura como tal y como lo plantean de cómo surgió la etimología en cuanto a la naturaleza y como no el papel de arquitecto, sino la influencia que tuvo en ciertos temas, por ejemplo el fuego, de definir que es como la protección, ya estás generando algo hacia un extremo. Sí, puede que para ciertas personas fue un caos, pero para otras personas fue la tranquilidad, que eran los dos puntos que contraponían. Pero pues yo pienso que no puede ser intermedio. O incluso, bueno, de pronto tanto como intermedia Tibia. o tibia, Sí. podría, o sea, yo lo interpreto más que puede saltar de un lado a otro, del dionisiaco al apolineo. Al apolineo, que puede saltar de un lado a otro, incluso ahorita estaba pensando, cuando tú ves una iglesia, una construcción de un estilo gótico, te genera no tranquilidad, te genera como un caos, como un tema, obviamente todo enfocado como hacia el tema gótico, pero al final termina siendo casi que como un objeto religioso, y cuando entras la actividad termina siendo religiosa. Bueno. No, Bueno. pero Yo quisiera, sigue siendo el caos. yo quisiera, O sea, yo no quisiera es que intermedio. sin irnos por las ramas, porque parece que como que ya nos estamos yendo un poquito Hoy ya vamos 2000. por el tema por donde no es, para entenderlo más como en la lectura, y eso que apenas vamos al primer capítulo, yo no lo asocio en la etimología de la palabra, resumiendo, es más ese poder que tenemos de manipular o de transformar las cosas. Exacto. Independientemente que estemos haciendo construcción, agüita, no, más ese poder que tenemos de proyectar y de transformar, que durante el ejercicio pues haya venido como mutando su quehacer, pero es más a la raíz del oficio, es el poder transformar. Correcto. Y pues otra cosa que podríamos concluir es que no va a pasar, o sea, no es indiferente, o la amas, la odias, subjetividad, ya cada quien verá. Y bueno, insisto, es lo que apenas vamos al primer capítulo y ya estamos debatiendo. Pues. Sí es. Bueno. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo.